Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, ya faltan algunas personas, pero poco a poco van a ir llegando. Muy buenas noches a todos en esta tarde, como dirían en España. Les agradecemos el que estén aquí. Sí. Y eso que no han bebido todavía. Cuando empiezan a beber no se puede hablar. Entonces, a ver, queremos agradecerles a todos que estén aquí, sobre todo nuestro colega, amigo y homenajeado Federico Justiniani. Pero queremos agradecerles que estén esta noche en nombre de NACAE. Vamos primero a proceder con los condimentos, los refrigerios y todo ese tipo de cosas, y luego haremos la presentación, ¿eh? Así que vamos a empezar por ahí. Además, como hay tantos médicos, hoy es una buena noche para, como decimos en Cuba, para que alguien le dé un telele. Porque, si algo que pasa, porque estamos rodeados de médicos. Bueno, buonanotte y benvenuti. Muy buenas noches. Tengo el gran placer de presentar a nuestro homenajeado, el doctor Federico Justiniani. El doctor Justiniani es bachiller en ciencia, alumno eminente, Colegio de La Salle del Vedado de 1947, doctor en medicina, Universidad de La Habana, segundo expediente de su curso en 1954, residencia de medicina interna, Hospital Universitario General Calixto García, 1954-1960, practicó la medicina interna en La Habana desde 1960 a 1964 y salió al exilio en 1964. Repitió la residencia de medicina interna en el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach en 1966 a 1969, certificado como internista por el American Board of Internal Medicine en 1971. Profesor de Medicina Interna de la Universidad de Miami, asignado al Mount Sinai Medical Center desde 1969 al 2010. Alcanzando el grado de profesor en 1990, director de educación médica de esta institución desde 1974 al 2001. Creó y dirigió por 30 años el Seminario Médico Panamericano, un curso anual en español de 5 días de duración para médicos de Latinoamérica. Fue profesor, invitado a congresos, conferencias y cursos en múltiples países de Latinoamérica, donde fue honrado con el título de miembro de honor de sus asociaciones médicas. Ha publicado numerosos artículos científicos en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Maestro de 2 generaciones de internistas, recibió múltiples honores de estos, así como del American College of Physicians. Teacher of the Year en 1997, Laureate Award en el 2000 y finalmente el codiciado título de Master de esa prestigiosa sociedad en el 2002.
Jubilado en el año 2010, expresidente de la National Association of Cuban American Educators del año 2004 al 2008, donde se mantiene muy activo en su comité ejecutivo. Fotógrafo, viajero y lector incansable, músico y compositor de canciones en español. Ha escrito sus memorias en inglés y en español, Memories, an Illustrated Autobiography, en el año 2015, Memorias, una autobiografía ilustrada en el 2016, así como la biografía de su padre, Federico L. Giustiniani, y de los Santos, un juez que honró la judicatura cubana, publicado en el año 2016. Acaba de publicar su último libro, Personalidades de la historia de la medicina cubana, desde 1760 a 1959. Una historia de la medicina cubana relatada mediante las biografías de múltiples personalidades médicas de ese periodo. Como verán, nuestro querido Federico es merecedor de este premio que le estamos otorgando hoy. Yo he tenido el placer de trabajar con Federico a través de todos estos años y les garantizo que NACAE no estuviera como estamos en estos momentos si no fuera por la labor de Federico, por la que yo personalmente le estoy sumamente agradecido. Así es que, Federico, te pedimos que vengas para acá para sacarnos una foto con el comité ejecutivo y para otorgarte la placa que mereces muy, muy bien. Adelante con el comité ejecutivo. La placa dice la Asociación Nacional de Educadores. Un momento. Vamos a echarnos para también a todo el mundo. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero estar entre. Claro, desde luego. ¿Qué otra cosa? Todos jóvenes y hermosos. A ver, la placa dice la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, se complace en otorgar el premio Educador del año 2019 al doctor Federico R. Giustiniani en reconocimiento a su brillante trayectoria académica como profesor de medicina interna de la Universidad de Miami y por sus notables méritos como maestro de 2 generaciones de internistas en Mount Sinai Medical Center. NACAE aprecia particularmente su abnegada labor como presidente y miembro de su comité ejecutivo. Nuestra eterna gratitud por su compromiso vital con esta institución, Miami, Florida, viernes 6 de diciembre del 2019. Orlando Rosardi, presidente; Josefina Leiva, secretaria. Federico, por poco tienen que hacer una placa más grande. Y ahora vamos a escuchar
la conferencia que el doctor Federico Justinianes nos va a ofrecer. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al Comité Ejecutivo de la ANACAE por este valioso premio, muy prestigioso por las personas que lo han recibido en el pasado. Para mí, que he recibido algunos reconocimientos en el pasado, este premio tiene un valor especial porque me lo otorgan mis compañeros de trabajo del Comité Ejecutivo de ANACAE. Pones el micrófono más pegado. Yo no sé si esto se le puede dar Ok, ahora. más cerca de la boca. Ok. Voy a ver si puedo aumentar esto. Aumentar el volumen. Ok, sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, pues les decía que tiene un valor especial para mí porque viene de compañeros de trabajo que llevo como más de 20 o 25 años trabajando con los compañeros de la ANACAE y por tanto este es un premio que valoro sobremanera debido a esa circunstancia. De manera que quiero agradecerles mucho a todos ustedes el haber venido en apoyo a este momento. Y a Eduardo quiero agradecerle personalmente, que yo sé que él tuvo mucho que ver con que se me diera este premio. Entonces, Eduardo les anunció que voy a dar una conferencia, pero no se asusten, no voy a dar una conferencia. No quiero que ustedes, pues, en este periodo, después de esta fabulosa cena, pues les entre sueño, mientras yo estoy conversando con algunas cosas bastante abstractas, etc. Lo que voy a hacer es que voy a hacer unas palabras muy informales, tan informales que quiero que tengan participación de ustedes también. O sea que quiero que ustedes se sientan en total libertad de interrumpirme para hacer alguna aportación, un comentario, una pregunta, etc. De manera que hagamos esto entre todos. Primero, para ambientar lo que voy a decir, quiero hacer una citar a un profesor de cirugía de la Universidad de Harvard, Atul Gawande, de origen indio, en un libro que se llama Of Being Mortal. Especialmente para los médicos que están aquí, les recomiendo, si no lo han leído, este libro es muy interesante, On Being Mortal. Y esta cita, que por supuesto es traducida por mí, dice que envejecer es tener las siguientes habilidades. 1, compartir memorias. 2, transmitir sabiduría. Y 3, establecer un legado. En esta pequeña charla que voy a tener con ustedes, voy a tratar de demostrarles que yo he envejecido más o menos en esa forma. Primero, memorias. La primera memoria es la vocación por la medicina. Muchas personas me han preguntado, ¿desde cuándo tú sabías que querías estudiar medicina? La respuesta es que desde que tengo memoria, o sea, nunca pensé otra cosa que estudiar medicina. Al respecto con eso hay dos anécdotas. Una es que mi padre, como ustedes oyeron, fue un jurista muy prestigioso en La Habana y tenía una biblioteca legal que era una belleza, tenía una habitación enorme forrada de estantes con libros. Y yo siempre pensé que mi padre pues, probablemente le gustaría, porque como yo era el hijo mayor, el varón mayor, que hubiera gustado estudiado Derecho. Pero cada vez que yo pensaba que quería estudiar Derecho, realmente no me lo podía tragar. Entonces fui a hablar con él un día y le dije, mira, me siento mal de que yo quiero estudiar medicina y yo supongo que tú quieres que yo estudie Derecho para que herede esta biblioteca. Y dice, no. Uno en la vida tiene que hacer lo que a uno le gusta, porque si no, uno va a estar muy infeliz. Esta fue una primera lección que yo aprendí y que después he aplicado.
cuando estudiantes o alumnos venían a consultarme, ¿qué usted cree que haga esto o lo otro? Yo decía, haz lo que más te gusta, porque si no vas a estar infeliz. Y vi muchos médicos que eran médicos por cualquiera sabe qué razones, pero no porque tuvieran la vocación de ser médicos, y que obviamente estaban bastante infelices. Y algunos de ellos inclusive dejaron la carrera para estudiar otra. En cuanto a la vocación de la medicina, también la otra anécdota es, yo estaba en aquel momento en el colegio de los hermanos maristas, y un día estaba como en el primero o segundo año de bachillerato, de haber tenido 12, 13, 14 años, me llamaron de la oficina del hermano que se dedicaba a reclutar jóvenes para ser religiosos. Le llamamos el cura reclutador. Voy a la oficina y el cura reclutador enseguida, con una sonrisa de aquí a allá, me dice, quiero felicitarlo porque usted ha sido bendecido con una vocación religiosa. Vocación, por supuesto, religiosa de los hermanos maristas, ninguna otra. Pero como esta religión que me enseñaron a mí en aquella época era la religión de la culpa, a eso añadió, de manera que no debes ignorar la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas un religioso y no debes ignorarla. Eso, claro, una mentalidad de 12 o 13 años creó un conflicto tremendo. Yo decía, bueno, pues si Dios quiere que yo vaya a ser religioso, pues voy a tener que hacer eso, pero yo quiero ser médico. Entonces, después de mucha lucha interna, de nuevo fui a mi padre, que siempre fue un gran consejero. Y me dice, no, mira, tú vas y ve al hermano reclutador y tú le dices que tú estás muy joven todavía para tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser tu carrera, y que tú quieres esperar 2, 3 o 4 años para decidirlo. Fui y se lo dije, y fue como curado. O sea, fue como que me dio un espacio de 3 o 4 años para no preocuparme, y por tanto se me olvidó por completo la vocación religiosa. Así que eso es la vocación para la medicina. Después quiero referirme, cuando estudié medicina, yo pasé como más de 10 o 12 años en el servicio del profesor Pedro Iglesias Betancourt. Y quiero mencionarlo porque quiero pues honrar la memoria de que fue mi maestro y al cual yo debo el haber aprendido la medicina al lado de la cabecera del paciente. El profesor Iglesias era un clínico tremendo, era un profesor dedicadísimo, y él nos enseñaba a hacer una historia clínica muy detallada y hacer un examen físico completo, la importancia de esto. Eso lo aprendí desde muy joven, y quiero pues reconocer que él fue el que me enseñó esto. Gracias. Él tenía sus resabios, vamos a decir, pero era tan buen profesor que todos los resabios se los perdonábamos. Para demostrarle la lealtad que yo tuve, cuando llegó la revolución, ustedes saben que hubo una revolución en la universidad. O sea, tomaron la universidad, la escuela de medicina no fue la excepción, votaron a caja destemplada a los mejores profesores, y a los que no votaron se retiraron porque no querían participar de esa barbaridad, y entre ellos estaba el profesor Iglesias. De manera que 2 o 3 años más tarde yo estaba el jefe de un departamento de medicina en el Hospital Nacional, y me llamaron de la dirección para decirme que me estaban ofreciendo una plaza de profesor de medicina en la Universidad de La Habana. Entonces yo le dije que no, que yo tenía el escrúpulo de que a mi profesor lo habían votado a caja destemplada, y que yo no quería tomar una posición de profesor en una universidad donde él lo habían votado. Entonces me dijeron, bueno, el problema es que esto no es que le estemos ofreciendo esto, sino que o usted lo toma o tiene que retirarse. Y entonces le dije, bueno, pues aquí mismo le presento mi retiro, mi solicitud de retiro. De manera que el profesor nunca se enteró, por supuesto, pero yo me quedé muy tranquilo habiendo demostrado que era lealtad al que me enseñó tanto.
Entonces, vamos a dar un salto para que cuando llegue la revolución me tengo que ir de Cuba. En el 64, como ya ustedes oyeron, tuve que irme de Cuba. Yo creo que en la vida uno tiene picos y valles. Algunos picos son más altos y otros menos altos, valles más profundos y menos profundos. Un valle profundo que yo sufrí fue el tener que abandonar mi patria. Y aquí creo que pudiera citar como 2 o 3 enseñanzas que derivé de esa experiencia tan horrible como es el abandonar la patria de uno. No solamente la patria, sino que cuando yo me fui había que entregar todo lo que uno tenía. Llegaron a mi oficina, yo tenía una consulta, llegaron, hicieron un inventario, y llegaron a mi casa, hicieron otro inventario, y el día que nos íbamos, pues el día antes llegaron para rechecar el inventario. Y a mí se me ocurrió pensar, mientras estaban chequeando el inventario, que la única cosa que no se podían llevar y que yo me iba a llevar para fuera de Cuba era lo que tenía aquí. Conclusión que llegué, la mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo es la educación. Y esa es una sabiduría que aprendí en ese momento. La otra fue la ayuda desinteresada que obtuve de personas que no tenían ni por qué ayudarme. O sea que uno siempre piensa en la maldad del ser humano. Y por supuesto lo que me estaba ocurriendo era consecuencia de la maldad de varios seres humanos. Pero me encontré en el camino personas que no tenían la más mínima necesidad o obligación de ayudarme, que fueron generosamente a ayudarme. De manera que eso fue otra aprendizaje que tuve en aquel momento. La imagen mental que yo me hago de cuando me tuve que ir de Cuba es que yo era, en ese momento, yo tenía 34 años, yo era un árbol adulto que había echado raíces profundas en el territorio de mi patria. Pero que las circunstancias que hicieron que me sacaran de raíz, y con las raíces al aire llegué a este país y fui afortunado de que pude plantar mis raíces en este país, que es un país único y al cual le debo tanto y al cual quiero tanto. De manera que esa es la imagen mental que yo tengo de lo que me ocurrió. Y la otra cosa que aprendí de esa experiencia es el valor de las cosas materiales. Después que uno lo pierde todo, se da cuenta que las cosas materiales no tienen tanto valor. Cuando yo ya me estaba yendo, que me habían llevado todo, hasta el automóvil, todo, y yo siempre pensaba, lo que yo más me dolía dejar era dejar a mis padres, porque pensé que más nunca los volvería a ver, aunque después tuve la suerte de poderlos traer y dejar a mi patria. De manera que el aprendizaje el valor de las cosas materiales me sirvió después en el futuro para tomar decisiones importantes en mi carrera. Como por ejemplo, cuando terminé la residencia de medicina en el Mount Sinai, pues me entrevisté con varios internistas que practicaban en el Mount Sinai, que me conocían muy bien, para asociarme con ellos en la práctica privada. Pero estos señores que lo que querían era un esclavo. O sea, me ofrecían un salario ridículo y había que estar de guardia, por así decir, todas las noches o todos los fines de semana, excepto uno, algo por el estilo. De manera que yo decidí que me iba a quedar en la medicina académica y me quedé primero de asociado de jefe de medicina del Mount Sinai. Mis compañeros de residencia me criticaron muchísimo, me dijeron, te estás perdiendo tu futuro porque cuando uno está en la práctica privada uno gana mucho más dinero que en la medicina académica. Pero siempre yo les dije, bueno, es que nosotros aprendimos en la experiencia que tuvimos el valor de las cosas materiales y hay que hacer lo que a uno le gusta. Otro aprendizaje que había tenido. De manera que a mí lo que me gusta es enseñar. Siempre he tenido pasión por la enseñanza y me quedé entonces en una posición en que tenía que enseñar, aunque estaría ganando menos dinero que si estuviera en la práctica privada de la profesión.
En el Mount Sinai, después de la residencia, pues me quedé, como dije, de full time y tuve la suerte de tener una posición en que yo decía que tenía 3 sombreros. 3 sombreros porque mencionados en el orden de que más me gustaban al que menos me gustaba. Uno era la enseñanza, o sea que yo enseñaba en el programa de residencia. 2 era la práctica de la medicina, o sea, la práctica asistencial. Yo tuve la suerte de que el Mount Sinai me permitió pues practicar medicina privada en el hospital, de manera que tuve mi clientela y eso es una de las cosas que más me gustaba. La medicina interna es una medicina que de lo que llamamos de cuidado longitudinal, en que uno se relaciona con el paciente año tras año, y no solamente con el paciente, sino también con los familiares. Y eso es una cosa de las que más me gustaba a mí. Y tercer sombrero era el administrativo, como director de educación médica, que no era que más me gustaba porque la administración tenía muchos problemas políticos en una entidad grande como era el Mount Sinai. Pero yo considero que fue una bendición haber podido tener esos 3 sombreros durante tantos años y haber podido hacer lo que me gustaba. Entonces, yo les había dicho hace un momento que en la vida uno tiene picos y valles. Y ahora quisiera hablarle de los picos, para no hablar más de los valles porque es deprimente. Hay 3 logros que yo considero que fueron, o 3 o 4 que son muy importantes. Uno, el haber pasado el American Board of Internal Medicine. Luce como que no es nada de tanta importancia, pero si se ponen en mi lugar, yo era un individuo que llegué aquí a los Estados Unidos después de haber sido jefe de un departamento de medicina en La Habana, o sea, tenía mi clientela, etcétera, y llegué aquí y empecé a trabajar en el hospital y mucha gente me preguntaba, ¿usted es médico? Y los atendentes decían, this boy. Y yo tenía en ese momento 35, 38 años, de manera que fue difícil. Cuando pasé el Board de Medicina Interna, fue como la graduación, fue como decir, bueno, ese soy yo, o sea, que me han reconocido nacionalmente como internista. Y para mí eso había sido, o sea, era un pico altísimo. Yo tuve que ir a New Orleans para tomar el examen, porque en aquella época el examen era oral. Y cuando volvía en el avión venía entre nubes, pero yo venía en una nube mucho más alta que el avión. Estaba en la Cloud 9 en aquel momento. La otra cosa que fue otro pico grande fue cuando me ascendieron a full professor, porque tomó trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en las universidades americanas hay un dicho que dice publish or perish, o publica o te mueres. Y los individuos que practicaban como yo en la enseñanza al lado de la cabecera del paciente, no éramos individuos que hacíamos investigaciones y que teníamos que hacer miles de publicaciones. Yo tuve que hacer publicaciones simplemente clínicas, o sea, de pacientes que tuve, de series de pacientes, etc. Tuve muchas publicaciones, pero eran insignificantes al lado de los grandes investigadores de la universidad, y esos eran los que enseguida ascendían. Al que tenía esta labor de día a día enseñar medicina interna, a esos les costaba mucho trabajo ascender, de manera que a mí me costó trabajo desde el 69 que empecé hasta que en 1990 fue cuando me hicieron full professor, y también ese fue otro pico bastante alto en mi vida. El último pico fue cuando me dieron el título de Master del American College of Physicians. El American College of Physicians, para los que no saben qué cosa es la entidad más prestigiosa, de la sociedad más prestigiosa de internistas de los Estados Unidos. Y el título de Master realmente se la dan a muy pocos internistas.
En la Florida hay unos cuantos, pero no son tantos. Por ejemplo, yo sé de cubanos exilados que han recibido esta designación. Somos 3, de los cuales hay 2 que ya están muertos. De manera que ese fue otro lugar muy alto en que yo creo que llegué. No quiero cansarlo con más elucubraciones, simplemente decirles que otro de mis enseñanzas a mis estudiantes es que uno en la vida tiene que tener metas y trabajar para lograr metas. Pero yo me gusta calificarlas como metas a corto plazo y metas a largo plazo. Porque para lograr metas a largo plazo, uno tiene que trabajar muy duro para lograr metas a corto plazo. Como por ejemplo en eso que estaba hablando de la medicina académica. O sea, uno tiene que ir de instructor, assistant professor, associate professor, o full professor. Tiene que ir trabajando por metas cortas para lograr una meta a larga distancia. De manera que esa es otra enseñanza muy importante. Ahora llegó un momento que me jubilé. Ya estoy jubilado en el 2010. O sea, hace 9 años que me jubilé. Entonces yo no he estado sin hacer nada. Yo creo que uno tiene que mantener, igual que uno tiene que hacer ejercicio para mantener el cuerpo, uno tiene que mantener el cerebro activo. Y yo tenía muchas actividades extracurriculares, pero ya ahora, teniendo más tiempo, les he podido dedicar mucho más tiempo. Y ya Eduardo mencionó algunas de ellas. Por ejemplo, la música. Yo toqué la guitarra siempre desde un teenager. Me enseñó mi padre y siempre me ha gustado muchísimo. Toco una guitarra muy básica, primitiva, no es ninguna cosa del otro mundo, pero me gusta mucho y me relaja cantidad. Pero después de jubilado, creo que fue en el 2012, un buen día se me ocurrió con la guitarra, empecé y cuando vine a ver, había compuesto una canción. Y yo dije, pero yo he compuesto una canción, yo no sabía que yo era compositor. Y la primera canción fue una canción patriótica, se llama Noches de mi Cuba. Es una canción de añoranza de Cuba. Y de ahí para adelante seguí componiendo y en este momento he compuesto 21 canciones. Casi todas son canciones románticas en español. Hay algunas patrióticas, hay una que es como una especie de autobiografía, pero todas ellas las he puesto en YouTube con mi guitarra. Pero allí surgió también otra idea, y yo decía, me gustaría saber cómo mis canciones suenan orquestadas. Porque no es lo mismo oír una canción con una guitarrita tequi que oír una orquestación. Y bueno, trabajé buscando cómo se hacía eso hasta que logré encontrar un cubano, productor musical, que se llama Lester Carrodeguas, y un cubano cantante que se llama Luis Serrano. Lester Carrodeguas hizo la orquestación de mis canciones digital, una orquestación digital, porque todo el mundo me dijo, tú estás loco, orquestar cuesta alquilar una orquesta para que te haga eso, te cuesta una millonada, pero cuando es digital la cosa es distinta. Lester Carrodeguas tenía una de esas cosas enormes, gigantescas, llenas de botoncitos y él orquestó maravillosamente 17 de mis canciones y Luis Serrano las cantó. Y de ahí surgió que imprimimos un CD que se llama Canciones al atardecer. El título es obvio, el atardecer de mi vida. Y contiene 17 canciones que están cantadas por Luis Serrano y orquestadas por Carrodeguas. Después de eso he seguido componiendo, pero no hemos hecho más orquestaciones. Ya con eso me satisfice la curiosidad de cómo se oiría. La otra cosa que siempre me gustó mucho fue la fotografía. Y yo me gustaba mucho viajar y yo creo que en los viajes fue donde poco a poco fue descubriendo que tenía
lo que yo le llamé un ojo fotográfico. Ustedes saben que en medicina uno dice, no, este médico tiene ojo clínico. Bueno, yo tenía ojo fotográfico. ¿Cómo yo lo definía? Como que yo veía circunstancias de obtener buenas fotografías donde ninguna otra persona que iba en el grupo se daba cuenta. O sea que empecé a tomar fotografías más originales, etc. Y he tenido una colección enorme de fotografías, he tenido varias exhibiciones de las mismas y eso me ha producido tremenda satisfacción. La otra cosa son los libros, que ya Eduardo habló del título de mis libros, que he escrito en los últimos 4 o 5 años, he escrito 4 libros. El último, el que acabo de escribir ahora, que este es un comercial no pagado, que se llama Personalidades en la historia de la medicina cubana, que me tomó como 1 año investigarlo y escribirlo, porque contiene pequeñas biografías de médicos cubanos que aportaron algo a la historia de la medicina, desde 1760, empezando por Tomás Romay Chacón y terminando en 1959, para darle la idea en el título a las personas que lo lean, que no me quiero meter con la época de la Revolución para nada. No me quiero entrar en esas aguas tormentosas. De manera que yo creo que el libro pues todo el mundo me ha dicho que ha quedado muy bueno. Yo por lo menos trabajé muchísimo en él y estoy muy orgulloso de haberlo producido. Entonces, ya para terminar, quiero volver al inicio, a volver a la definición de Yawande, para ver qué hemos logrado. He envejecido porque le puedo compartir mis memorias como he hecho ahora. He envejecido porque le puedo transmitir la sabiduría que la vida me enseñó. Y creo que he establecido un legado. ¿Cuál ha sido mi legado? Yo creo que el más importante de mis legados es el haber participado en la formación de internistas por 2 generaciones. Yo creo que ese es un legado que no es material, pero que para mí es el más importante y del que estoy más orgulloso. Los otros legados son, pues, como dije antes, la música, las fotografías y los libros. Esos son los legados que yo he dejado. De manera que creo que he tenido una vida bastante larga. La vejez me ha todavía acompañado con el cerebro funcionando y por eso pues estoy bastante satisfecho. De manera que quiero terminar de nuevo dándole las gracias a todos ustedes por haber venido. Ha sido una noche espectacular. A cada uno de ustedes les agradezco mucho el haberse molestado para haber participado de este acto en que me han honrado. Dime. Yo quiero decir algo. Sí, ¿cómo no? Ya que nos invitaste, Claro. tú no te das cuenta que ese sacerdote que te quería reclutar para el sacerdocio tenía razón. Sí. Has tenido un sacerdocio. Un sacerdocio. La medicina es una vocación. Eso es lo que tú has sido. Exactamente. Muy bien, está muy bien ese comentario. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que hacer? Bueno, pues si no, pues muchas gracias de nuevo y muy buenas noches. Eduardo, Tony tiene una pregunta. Sí. Un comentario. Federico, uno de los grandes placeres de mi vida ha sido conocerte. Gracias. Y ahora me da mucho más placer saber que los maristas te invitaron a ser sacerdote, porque a mí nunca me llamó El cura reclutador nunca te llamó. ninguno. El padre provincial venía y no se fijaba. Pero para mí ha sido una... y al final, porque yo estoy aquí desde hace nada más que 10, 12 años en Miami, ha sido, yo te considero a ti un gran amigo y te respeto infinitamente por todo tu corazón.
Muchas gracias, igualmente. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues. Bueno, yo sí quiero comentar que Federico es la persona más brillante que yo he conocido. Realmente súper polifacético. No solamente es un médico, un clínico estupendo, que yo tuve la dicha de tenerlo como mi médico, sino que además es un gran fotógrafo, un escritor estupendo y con una mente increíble. Así es que nosotros tenemos la suerte de tener a Federico como amigo. Gracias, Federico.